Ahí está hablando. Bueno, siempre, como les decía, siempre cuando uno hace una regresión para comparar valores simulados con los reales, como lo estamos haciendo acá, siempre fíjense en el eje de las I's se colocan los simulados y en el eje de las X los reales. Uno podría pensar al revés, ¿no es cierto? Pero ¿qué ventaja tiene esto de hacerlo así? Que cuando uno compara, ¿ya?, la bisectriz, ¿cierto?, con la línea de regresión, esta línea de regresión, al forzarla a pasar por cero, si es que estadísticamente el coeficiente que nos indica el intercepto es significativamente cero, ¿ya?, esta línea bisectriz, ya, al compararla con la de regresión, la línea de regresión puede estar por sobre o por bajo la bisectriz. Entonces, cuando está por bajo, nos va a indicar una cosa, que el modelo está subestimando. Y cuando está sobre la línea bisectriz, ¿no es cierto?, el modelo está sobreestimando. En este caso hay una pequeña sobreestimación porque es mayor que 1 la pendiente, ¿ya? Es mayor que 1, pero es una sobreestimación, si ustedes la pueden ver ahí, de 2,66%, prácticamente nada, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el modelo estaría más o menos correcto, ¿ya? Ahora, después lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es una medida de la exactitud. Después hay que ver la precisión. ¿Cuán variables, ¿no es cierto?, son estos valores? Y eso normalmente, ¿no es cierto?, se hace calculando la correlación de Pearson entre los valores reales y los simulados, ¿ya? Y en una línea de regresión lineal, la correlación es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado. O sea, si ustedes le sacan la raíz cuadrada de ese valor, les va a dar más o menos el valor de la regresión, que aquí está, fíjense. El coeficiente de correlación es un 98%, o sea, este modelo, así tal cual está, ¿no es cierto?, es bastante preciso y también bastante exacto. Después lo vamos a ver más en detalle las próximas clases, ya donde vamos a hacer formalmente una comparación, ¿no es cierto?, además de esto, ¿ya?, con el coeficiente de correspondencia de Lin, que se llama. Dígame. La parte cuando ponemos la regresión, ya no parte los rangos. Además, como marcan rostro, la constante igual a cero, ¿qué más marcan? Nada más, pues, eso, esas dos cosas hay que hacer la prueba. Esa es una forma como te digo, de comparar. Comparar la línea de regresión entre los valores simulados y los reales con la bisectriz. Y si se parece a la bisectriz, estadísticamente me refiero, tendría que ser que estadísticamente esa pendiente no sea diferente de 1 y estadísticamente el intercepto de esta regresión no sea diferente de 0. O sea, la prueba de hipótesis simultánea que yo les decía anteriormente, ¿ya?, que era esta, ¿ya?, esta que está acá, ¿ya?, bisectriz X igual a Y, ¿ya? Entonces hay que hacer una prueba de hipótesis para el intercepto, ya la habíamos hecho, ¿se acuerdan? Ya habíamos descartado. Y hacer esta prueba de hipótesis para que este valor, 1,0266, uno puede decir estadísticamente igual a 1. Y eso uno lo ve aquí, pues. Así, directamente aquí, cuando uno hace una regresión, te da aquí el rango inferior y el rango superior. Fíjense, te da entre 0,927 y 1,126. Ese es el rango, ¿no es cierto?, en el cual existe un 95% de probabilidad que esté el verdadero valor de la pendiente en este caso. Y en ese rango está contemplado el 1, pues en este rango que está acá está contemplado el 1. Está ahí entre 0,927 y 1,2, está el 1. Entonces podría ser perfectamente 1. Eso es lo que se indica ahí. Bueno, avancemos en el tercer ejemplo. Yo lo había hecho este ejercicio siempre con unos datos del parque, de un parque en Kenia, pero
preferí hacerlo con datos del altiplano chileno, en el mismo esquema, ¿no es cierto? Donde tenemos, ¿no es cierto?, un problema. Seguramente a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, pero en la década de los 70, o sea, más o menos hace 50 años atrás, ¿ya?, o más, la población de vicuña en el Parque Lauca, en el altiplano, lo que es la región de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, a 3.500 más metros, 4.000 y tantos metros. La población de vicuña, ¿no es cierto?, estaba muy disminuida por diversos factores. Básicamente tráfico de animales, qué sé yo, caza indiscriminada, ¿ya? Y no había más que unos poquitos ejemplares, ¿ya? La vicuña es un animal endémico de acá de la zona andina, altiplánica de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Incluso llegaba hasta el Ecuador. En el Ecuador la exterminaron totalmente y después, cuando la población de vicuñas chilenas se recuperó, los ecuatorianos llevaron algunos ejemplares para allá, ¿ya? No sé en qué estado están ahora. Pero acá en Chile también tomaron conciencia, ¿no es cierto? Y se implementó una política de recuperación de estos animales, ¿ya? Que fueron aplicados a partir de más o menos el año 72, por ahí en adelante, ¿ya? En la población, ¿ya?, de vicuña. Y ahí paulatinamente, ¿no es cierto?, la población de vicuña se empezó a recuperar. Y como afortunadamente coincidió con que esos años llovió relativamente normal, ¿ya?, que el altiplano es un ecosistema relativamente seco. Más o menos, para que se hagan una idea, llueven como 350 milímetros al año, ¿ya?, en la zona del Lauca, pero con una variabilidad bastante alta, ¿ya? Pero esos años, ¿no es cierto?, en los cuales se empezó a implementar el plan de recuperación de la vicuña, llovió relativamente normal y la vicuña, que tenía una población muy, muy pequeña al principio, fíjense, habían 2.176 individuos, ¿ya? A partir de ese momento, ¿no es cierto?, se empezó a recuperar y exhibió, fíjense, este comportamiento, que yo se los voy a mostrar en una planilla, ¿ya? Voy a guardar lo que hice anteriormente, ¿ya? Después se los voy a mononar y se los voy a subir igual esto. Y ahora les voy a mostrar esto que está acá, ¿no? Este es un resumen que yo tengo del censo, ¿no? Que no se los mostré completo, porque después esto se siguió haciendo hasta hace poco. Pero yo tengo que ser bastante honesto en ese sentido, que después de estos años, ¿no es cierto?, la población de vicuña empezó a disminuir y después de nuevo subió. Y nadie se explicaba de por qué había pasado eso. Les cuento como anécdota, yo trabajaba en ese tiempo asesorando estos programas, y ahí un guardaparque me contó la firme que había pasado. Que en realidad en este momento, ¿no es cierto?, cambiaron el método de censo de las vicuñas. Ustedes saben que hay métodos, ¿no es cierto?, para censar población de animales, ¿ya? Entonces, en ese momento, a partir del año 95, empezaron con otro método. Y ese método fue muy sensible a lo que pesquisaban. Entonces, cambiaron. Entonces, los valores confiables son estos, por lo menos para lo que yo les voy a explicar ahora. Entonces, esos son los valores reales, fíjense. Entonces, fíjense, de unos poquitos animales que habían en los primeros años de los 70, ¿no es cierto?, la población se empezó a recuperar, ¿ya?, y siguió más o menos, ¿no es cierto?, un patrón de crecimiento logístico, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer ahora es que ese patrón de crecimiento logístico lo describe esta ecuación que está acá, ¿ya? Eso, ¿ya? Se lo voy a marcar, esta que está aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a implementar en Estela, ¿ya? Asumiendo crecimiento logístico, construye un modelo de crecimiento para la población de vicuña. Use los siguientes parámetros de la población.
un K, ¿no es cierto?, que es la capacidad de carga de 25.627 vicuñas, y el R, que es un R teórico en el fondo, una tasa de crecimiento teórica máxima, ¿no es cierto?, de 0.334123, ¿ya? Vicuñas por ahí, ¿ya? O fracciones de vicuñas por ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como siempre, vamos a hacer una estela, todo de nuevo para que vamos repasando, ¿no es cierto? La interfaz en blanco, vamos a aumentar un poquito el tamaño aquí abajito, fíjense, está molestando un poco. Lo vamos a correr hacia arriba. Ya, vamos a aumentar un poquito el tamaño. El stock que nosotros queremos simular, su variación en el tiempo es el número de vicuñas en este caso, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí vicuñas. ¿Ya? Y que tienen una tasa de crecimiento que sigue ahora acorde a un modelo logístico. Eso ustedes lo saben de ecología. ¿Ya? Entonces ese es el de bit que le vamos a poner ADT. ¿Ya? O de vicuña si quieren. ADT. ¿Ya? Entonces aquí aparece un coeficiente que lo habíamos definido, un R, que no es el R anterior, ¿ya? El otro problema, ¿ya? Que lo vamos a definir como un convertidor, el R. Y aparece también otro coeficiente que es la capacidad de carga, ¿no es cierto?, donde la población de vicuñas se estabiliza, que le llamamos K, también se le denomina muchas veces capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, nosotros definimos que esas dos coeficientes determinan la tasa de crecimiento junto con el tamaño mismo de la población. Y aquí, en cierto modo, existe densodependencia. ¿Por qué? Porque el crecimiento, la tasa de crecimiento de la población, la tasa relativa de crecimiento de la población, depende del tamaño poblacional. En el caso anterior, no. Después lo vamos a ver en un gráfico. Bueno, así conceptualizamos, ¿no es cierto?, este crecimiento. Aquí podemos poner un texto, ¿no es cierto?, que nos explique, ¿no es cierto?, crecimiento de la población de vicuña según modelo lógico. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en esta segunda parte. ¿Ya? Más, ahí dibujamos, ¿no? Conceptualizamos cómo son nuestro modelo. ¿Ya? Ahora en el modelo especificamos, ¿no es cierto?, las relaciones funcionales, las ecuaciones. El R es constante. ¿Ya? El R dijimos que era igual a 0.334123. Anotamos ahí. 0.334123. ¿Ya? La unidad es 1 partido por unidades de tiempo. ¿Ya? O fracciones. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No, estas son de... Ah, son de... Sí, efectivamente aquí los cambié. Usen estos que estoy usando aquí. ¿Ya? El K es 25.627. El otro era como 1.000.000 y tanto. ¿Ya? Ahí, cambien eso. 25.627 y el R era parecido, ¿ah? Pero este efectivamente va a las vicuñas. 0.334123. ¿Ya? Que son fracciones por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Esa es la medida. ¿Ya? Que un valor teórico, después vamos a ver de por qué es teórico, porque
es el crecimiento, ¿no es cierto?, relativo que tendría la población cuando el tamaño de la población es cero. Entonces, obviamente, es un valor teórico. ¿Ya? Entonces, el R ya lo definimos. El K son las 25.627. ¿Ya? Que fíjense aquí, si ustedes observan este gráfico, sería como la asíntota, más o menos acá, a la cual tendería esto, ¿no? Por ahí. ¿Ya? 25.627, ¿no? Estas son vicuñas. ¿Ya? Y el valor inicial son 2.176 vicuñas. 2.176. ¿Ya? No vamos a aceptar valores negativos. Población negativa no tiene sentido. ¿Ya? Y el R, junto con el K y con la cantidad de vicuñas, definen la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Que está como uniflow. ¿Ya? Y aquí sería R por las vicuñas por paréntesis 1 menos las vicuñas partido por la capacidad de carga que tiene esa población de vicuñas, que es K. Así. Y aquí son vicuñas, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. ¿Ya? Creo que aquí ya lo puse el tiempo. Ahí podrían ustedes usarlo. Ya. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, nuestro modelo ahora de la población de vicuñas que crece de acuerdo a un modelo logístico. ¿Ya? Entonces vamos a un map, como siempre, perdón, a una interfase, como siempre, y colocamos un gráfico. Pincho yo el gráfico, lo coloco, ¿ya? Lo fijo, y ahí le digo, doble clic, grafíqueme las vicuñas, ¿no es cierto?, con una serie de tiempo. El tamaño de la población de vicuñas, ¿no es cierto?, en el tiempo. Tamaño, población de vicuñas del parque Lauta. ¿Ya? Estos son datos reales en todo caso. ¿Eh? Ok. Ahí me puse. ¿Ya? Veo, están las vicuñas, le dejo la escala abierta y después le defino un botón de Run, un botón de menú, le coloco Run, aquí le puedo, fíjense la diferencia que hay, si aquí le puedo poner un título, aquí le puedo, por ejemplo, simular. Le puedo poner eso y me pone ahí simular. Pero lo que está haciendo es un Run. Entonces, cada vez que apriete ese botón, ¿ya?, esta cosa va a simular. Pero fíjense que ahí me simuló 12 años nomás. ¿Ya? Porque por defecto me tira entre 0 y 12. Pero yo aquí le podría ponernos, ¿verdad? Si yo tengo, mis datos son entre el año 1975 hasta 1995. ¿Ya? Entonces yo podría ponerle así también. Entre 1975 hasta el año 1995. ¿Ya? Y con un DT siempre yo le coloco, parto con una unidad de tiempo. Un año, un mes, un día, un segundo. Lo colocamos ahí y aquí yo le digo, ¿no es cierto?, que son años. Y por defecto también me tira la regla de Euler como método de integración. Lo dejamos ahí, tal cual. Y ahí simulamos. Y ahí está. Desde de 1. ¿Desde qué parte repito? El último paso. El último paso. La especificación del RAN, lo que hice yo, ahí
cambié, partí del año 1975 al año 1995 con un intervalo, con un paso de un año. ¿Ya? Y yo le dije ahí específicamente que eran años. ¿Ya? Y usé la regla de Euler. Definió eso, le puso OK acá y ahí corrí. ¿Ya? Y corrí que más o menos está razonable la velocidad que tiene. ¿Ya? Fíjense algunas cosas que son importantes acá. Vamos a correr aquí. ¿Ya? Me cambio de pestaña para que el gráfico quede bien puesto. Este gráfico vamos a ir. Vamos a hacer un gráfico entre la tasa de crecimiento relativa y el tamaño poblacional. Quien se acuerde de ecología, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación? Típicas preguntas que yo le hacía en ecología. ¿Cómo es la relación entre la tasa de crecimiento relativa, ¿ya? El R chico, y el N, en un crecimiento logístico y en un crecimiento exponencial? En el crecimiento exponencial, el R no depende, ¿no es cierto?, del tamaño poblacional. El R es constante. No hay tensodependencia. En el crecimiento logístico sí la hay. En la medida, ¿no es cierto?, que el tamaño poblacional aumenta, el R disminuye. O sea, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, en términos fraccionarios, disminuye. Y disminuye de acuerdo a una ecuación lineal, así, con pendiente negativo. Vamos a verificar eso. Entonces acá, ustedes lo que pueden hacer para verificar eso es colocar otro gráfico. ¿Sí? ¿El número qué? El número, no te entiendo el número máximo de qué variable. De I. Ah, aquí es 25.000. El K en el fondo, este parámetro que está acá, el K es 25.627. Si tú te das cuenta acá, 25.627 es el valor que tiende y se estabiliza la población. Puede ser por una situación de escala. ¿Ya? Puede ser con una situación de escala. Ahora, en este gráfico, yo voy a graficar la relación que aparece ahí. Pincho el gráfico, ¿ya? Y voy a poner un gráfico scatter. Y los gráficos de scatter, que son gráficos de punto, pero me permiten hacer gráficos XY. Entonces yo puedo definir una variable como X, que sería el tamaño de la población, y la Y, ¿no es cierto?, que sería el R acá. O más bien dicho, ¿no es cierto?, aquí debería existir una variable que yo la defina como la tasa relativa de crecimiento, ¿ya? Donde ese R que aparece aquí, ¿no es cierto?, sería su valor máximo. ¿Cómo ustedes, antes de hacer esto, cómo ustedes podrían definir lo que es una tasa relativa de crecimiento? Esta es la tasa relativa máxima. Pero la tasa relativa de crecimiento, ¿cuál sería ahí? Si yo pongo aquí una variable que, por ejemplo, defina yo como, hagamos mejor esto. Aquí colocamos, ¿no es cierto?, R max, que le vamos a poner aquí. Le cambio yo el nombre, R max, ¿ya? Que es un valor teórico. Y aquí coloco un R. ¿Ya? ¿Cómo defino la tasa relativa de crecimiento acá? Con lo que tengo aquí. La tasa de crecimiento relativa es la tasa de crecimiento absoluta, ¿no? Estos son vicuñas, ¿no es cierto?, por año, nuevas vicuñas por año que se producen. Pero la tasa relativa debería ser
esa tasa, ¿no es cierto?, la tasa absoluta, en relación, ¿no es cierto?, al tamaño poblacional, o sea, así. ¿Ya? Entonces, esa variable auxiliar que yo tengo acá, la defino, ¿no es verdad?, como la tasa relativa, ¿ya?, de crecimiento, R, que sería aquí, ¿no es cierto?, esto partido por esto, ¿no es verdad?, que tiene un valor máximo que es este que está acá. ¿Ya? Y ahí la dejo. Y después, ¿no es cierto?, ahora voy a graficar en un gráfico scatter, ¿ya?, la tasa relativa, ¿no es cierto?, de crecimiento, que debería estar acá, está. Ya. La tasa relativa de crecimiento, ¿no es cierto? Si yo, estas son número de vicuñas que se producen anualmente, ¿ya? ¿Ya? Fíjense, yo la puedo graficar eso acá. Aquí en este mismo gráfico, yo voy a graficar de vicuñas ADT. ¿Ya? Profe, ¿cuál era el nuevo valor de R? El nuevo valor de R es la tasa relativa, que es la tasa absoluta partido por la cantidad de vicuñas presentes. Esa es en el fondo es la derivada de esta curva, la azul. Yo tengo la curva azul, ¿no es cierto?, que es el tamaño de la población a través del tiempo, y si yo la derivo conceptualmente, tengo la tasa de crecimiento absoluta, que es esta. Y fíjense que esta tasa de crecimiento absoluta tiene un valor máximo que coincide con la máxima pendiente de esta otra curva aquí. ¿Ya? ¿Cuál fórmula? Lo que hace con define apretando el gráfico. Aquí voy a ponerle la fórmula del crecimiento. Espérenme un poquito. Voy a poner la fórmula del crecimiento, que aquí, ¿no es cierto?, el de vicuñas ADT, ¿no es cierto?, es igual a R max por vicuñas, ¿no es cierto?, por 1 menos vicuña partido por K. Esa es la tasa, el crecimiento de una población de acuerdo a un modelo logístico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, yo definí esto aquí, ahí, así tal cual. ¿Ya? Y ahora en la interfase, yo aquí puse, ¿no es cierto?, cómo va modificándose la población de vicuña a través del tiempo, o sea, la integral, ¿no es cierto?, de la curva anterior, y también puse la tasa de crecimiento absoluta. ¿Ya? Aquí simplemente, ¿no es cierto?, yo le puse, la incorporé en el gráfico, el de vicuñas ADT, lo puse ahí. Están en escalas distintas, por supuesto. ¿Ya? Entonces yo puedo ver los valores. Fíjense que la máxima tasa de crecimiento, que yo la marco ahí, fíjense, me está diciendo que son 2.135 vicuñas por año, que se producen cuando el tamaño de la población más o menos son de 13.450 vicuñas. ¿Sí? Simplemente yo pinché el gráfico e incorporé variables ahí. Por ejemplo, yo podría haber incorporado el CAI. ¿Ya? Pero están en diferentes escalas. Aquí, por ejemplo, yo podría aunar las escalas. Todas, ¿no es cierto?, las vamos a graficar en una escala que va a ir de 0 a 26.000. ¿Ya? De 0 a 26.000. Pero a mí no me deja ahí la escala. Porque no has pinchado así, tiene que salirte así. Profe, a mí me dijo una historia ¿No qué? un
que ir a ver. Espera. Entonces, fíjense, ahí yo grafiqué un K, que es una constante, ¿no? A la cual el tamaño de la población a que tiende, ¿no es cierto? La población en el tiempo infinito, en el fondo, la capacidad de carga, y también está el R, digamos. O sea, la tasa, perdón, la tasa de crecimiento absoluto, que tiene un máximo más o menos, ¿no es cierto? Ahí. Entonces yo les estoy pidiendo ahora que grafiquen el valor de R relativo, ¿no es verdad? Que es la tasa de crecimiento absoluta en relación al tamaño de la población. ¿Ya? Y ese R yo lo vamos a hacer con un scatter, donde el X, ¿no es cierto?, va a ser el tamaño de la población, ¿ya? Y el Y va a ser este R. Ahí. Y ahí simula, fíjense. Y ahí me aparece, ¿no es cierto?, la relación entre R y el tamaño poblacional. Donde existe un R máximo, fíjense que va a ser, ¿ya?, este valor teórico aquí. El valor donde esta recta, ¿no es cierto?, cruza el eje de las IES. ¿Ya? Ahí le pongo más decimales si quieren. ¿Ya? Entonces, eso es denso-dependencia, porque en la medida que el tamaño de la población aumenta, el R en el fondo disminuye. No, en esta no modifiqué la escala, las puse tal cual. No modifiqué la escala. En esta sí, están las escalas modificadas. Siempre están de 0 a 26.000, todas las variables que yo modifiqué. Bueno, y la otra parte, ¿no es cierto?, de la pregunta dice: compare los datos simulados con los valores reales del censo de vicuñas del parque. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es generarme una tabla acá, donde yo ponga los datos simulados, o sea, estos valores. ¿Ya? Entonces yo coloco aquí estos valores, ¿ya? Y ahí yo tengo, ¿no es cierto?, los valores de 1975 hasta el final, ¿no?, que debería ser el año 95. Entonces, esos valores yo los exporto ahora, los copio y los pego acá. ¿Ya? Los pego aquí. Y aquí pongo abundancia simulada. Y hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior. ¿Cómo? Yo se los voy a pasar después, para que lo hagan esto en la casa tranquila. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí están los datos. Entonces yo los aquí, déjenme ver, 2176 vicuñas partió esta cosa. 2176, bien. Aquí hay un año 93, se saltó al 95, este dato en realidad es de acá. El 94 no midieron. Parece el 94 no midieron, sí. El 94 está así. O el 93 no midieron. El 94 tampoco midieron. Se votaron a huelga los guardaparques. ¿Ya? Esto es así. Ahí se ve que no midieron. Entonces después nosotros tomamos los valores simulados, copiamos y los pegamos en el otro gráfico. Ahí. Y esos valores los defino yo con línea continua. ¿Ya? Cambiar tipo de gráfico, la abundancia simulada con una línea continua, ¿no es cierto?, y suavizada. Entonces ahí tengo. ¿Ya? Entonces hago el mismo ejercicio anterior ahora, ¿no?
este modelo yo lo puedo comparar. Los valores reales, ¿no es cierto? Ponemos acá abundancia real. ¿Ya? Real. Y la abundancia simulada. Este va a ser el X, ¿no es cierto? Y este el Y. Y lo hago. Inserto ahí esto. ¿Ya? Fíjense así. Y después yo podría hacer aquí rápidamente, ¿no es cierto?, la regresión. Agregar una línea de tendencia. Lineal. Y sin forzarla a pasar por cero, porque tengo que ver si efectivamente, ¿no es cierto?, ese valor 617 que aparece ahí es efectivamente distinto a cero. Y eso yo lo tendría que comparar, ¿no es cierto?, con la línea bisectriz, que yo la pongo aquí imaginariamente, ¿no es cierto?, coloco una línea aquí, ¿no? Punteada. Una forma que está así, ¿no? Esto se parece bastante, ¿se fijan? Entonces, muy probablemente después, ¿no es cierto?, cuando haga el análisis estadístico de esta regresión que yo calculé es muy parecida a la regresión de la bisectriz, que es igual a X. ¿Ya? Hay puntos que se escapan, por supuesto. Se fijan en ese punto que se escapan. Hay que ver el por qué después. Cuando uno hace estos trabajos, después uno tiene que ver, bueno, este punto será un error de muestreo o que el modelo aquí en realidad podría bajar acá. ¿Ya? En estricto rigor, estos modelos, ¿no es cierto?, logísticos, empiezan a oscilar en torno a la capacidad de carga. O sea, este valor no es constante en realidad. Tiene un más menos. Y uno lo podría calcular en función de los datos. Bueno, eso es, muchachos. No los voy a tosigar más. Tienen las regresiones, ¿no es cierto? Tienen las grabaciones de este asunto. ¿Ya? Y cualquier duda me encuentran en la oficina. Y el Excel se los voy a subir yo junto con la resolución del práctico. ¿Ya? Ok, estamos entonces. ¿Dónde queda? En producción animal.